La encrucijada que atraviesa Argentina, que este domingo está asistiendo a un proceso electoral, un proceso de legislativas que muchos analistas consideran que es un termómetro y que esto de alguna u otra forma puede impactar en el rumbo que seguirá teniendo o no el presidente Javier Milei en sus políticas económicas en el país. Es momento entonces de hacer el análisis y nos vamos a conectar precisamente hasta Argentina, la ciudad de Buenos Aires, con el señor Gustavo Mura, periodista y analista, y con él vamos a intentar entender qué está pasando en Argentina y cuál es el impacto de estas elecciones legislativas. Señor Gustavo, qué gusto recibirlo en Ampliamente. Natacha, muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es mío y bueno, tratar de comunicar un poco lo que está ocurriendo realmente en nuestro país, porque siempre existen las cuestiones ideológicas que operan como campanadas y depende de dónde repiquen esas campanas y cómo, es como se interpreta entonces lo que ocurre en algún lado del planeta. Así que aquí estoy dispuesto para responder las preguntas, como decía Churchill, ¿no? Espero que tengan ustedes preparadas las preguntas porque acá tengo las respuestas. Qué importante que nos pueda dar respuesta, sobre todo para entender la situación doméstica del país, que por supuesto interesa a toda la región por el peso que Argentina tiene regionalmente. En este sentido, el país Ujú. está atravesando todo un proceso para enfrentarse a unas legislativas que van a definir varias cosas, pero el tema económico, por supuesto, en Argentina es central desde hace muchos años, y con la llegada del presidente Javier Milei, con la llamada motosierra, se prometía entre sus propuestas de campaña que iba a reestructurar de alguna manera la economía argentina, presentaba no este milagro económico. Entonces, ¿cómo entender la situación actual, comprendiendo además que el tema económico tiene un impacto directo en lo que se va a votar en estas elecciones? Eh, no se podría interpretar, no se podría analizar a la Argentina si no se retrocede el reloj del tiempo hacia 20 años atrás. La Argentina de hace 20 años tenía una proyección, una perspectiva. Cuando asume en esa oportunidad, un poco más de 20 años, ¿no? Porque fue en el año 2002, cuando asume en esa oportunidad Néstor Kirchner, la Argentina empieza a tener una perspectiva. La primera presidencia Kirchner se podría decir que fue la más favorable para la población, porque el contexto internacional daba una digamos, era favorable para todo, y entonces sobraban cosas, sobraba capacidad de ahorro, capacidad de producción, había un mundo totalmente distinto donde la soja tenía un valor que hoy ya no lo tiene. La carne argentina en ese entonces era muy exportada. A partir de allí, a partir de lo que sería la segunda presidencia Kirchner, ya no con Néstor Kirchner, sino con su esposa, la Argentina entró en un declive, en un tobogán directo hacia el abismo. Y la tercera presidencia ni hablar. Ya después de ahí fue muy difícil recuperar, hubo un gobierno de Macri que lo intentó, pero el peronismo en la oposición es prácticamente un rival muy difícil de sobrellevar porque hace la vida imposible, entonces torna prácticamente insostenible cualquier situación. Luego llegó el cuarto periodo kirchnerista con Alberto Fernández como presidente y Cristina de Kirchner en la vicepresidencia. La Argentina volvió a hundirse aún más profundo de lo que estaba antes de que Macri asumiera. Y entonces los argentinos se quedaron sin esperanzas. Ya no había en dónde recostarse para tratar de encontrar una solución a sus problemas, sus padecimientos, fundamentalmente económicos. Decir económico es casi ponerle un eufemismo, porque la Argentina había entrado, en concepto masa me refiero, había entrado en una decadencia de su población con niveles de pobreza terribles, terribles realmente. Un país que tiene muchísimas posibilidades de obtener, por el contrario, riquezas. Entonces, la primera oportunidad que había iba a ser favorable para aquel que mostrase un poquito de coherencia en la cuestión económica, y así fue que aprovechó esa circunstancia Javier Milei.
Milei prometió efectivamente combatir a la inflación y luego a partir de ese combate, si se ganaba, bueno, empezar a recuperar la cuestión económica en base a producción, etcétera. Y en eso está, y en eso está Milei. De hecho, la inflación se está combatiendo. De hecho, los números inflacionarios de la Argentina son mucho más normales que lo que fueron durante las 4 presidencias Kirchner, porque las primeras 3 presidencias Kirchner se mintió de una manera descarada acerca del número. Se mentía, o sea, se cooptó el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para mentir en cuanto al número que había que dar a la población y la inflación seguía evolucionando de una manera descomunal. Ya en el cuarto periodo, como Macri había sincerado el INDEC, Alberto Fernández no pudo volver a mentir sobre las cifras del INDEC. Entonces, con el INDEC sincerado, los números de inflación volvieron a ser los números reales, números terribles para cualquier país que se precie tal. Y entonces llega Milei, y cuando llega Milei empieza a descender la inflación. Hoy estamos en una inflación del 2,5, 2,8 mensual, que para la Argentina eso es precisamente controlable. En otros momentos, o en otros países, mejor dicho, no en otros momentos, en otros países, el 2,5 es el anual, pero en la Argentina es el mensual. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ocurre en estas circunstancias? El peronismo está otra vez en la oposición. El peronismo no es solamente el kirchnerismo. El kirchnerismo es peronismo de izquierda. Pero el peronismo está todo en la oposición. Entonces ahí está aglutinado el peronismo de izquierda, el de centro, el de derecha. Entonces están como el tiburón, huelen sangre, ven que no hay una digamos, una coherencia en la conducción y hacen la vida imposible. Y lo están haciendo. Están haciendo una vez más la vida imposible a todos los argentinos. Se aprovechan de una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? Que efectivamente la población la está pasando mal. Pero no es la culpa de Milei. Uno no puede decir que la culpa esta es de Milei. Yo a Milei lo puedo cuestionar, criticar por un montón de cosas, fundamentalmente por las cuestiones de forma. Tiene una forma de conducirse que no es agradable. Pero no lo puedo cuestionar por por la situación económica. La situación económica es producto de más de 70 años de peronismo en la Argentina y de más de 2 décadas de kirchnerismo en el poder. Eso es lo que realmente le hizo daño al país. Nos comimos las vacas cuando las vacas eran madres reproductoras, eran lecheras, eran exportadoras. Claro, había que brindarle a la población que no producía, había que darle carne de las vacas argentinas. Entonces matábamos a las vacas que exportábamos. En vez de exportarlas, las comíamos nosotros. Matábamos a las vacas lecheras, en vez de producir leche, nos comíamos las vacas lecheras. Llegó un momento donde la producción ganadera era cero. La producción de soja, claro, era lo que más vendía la Argentina. Bueno, le vamos a poner retenciones a la soja, un impuesto al productor para que el productor no pase precisamente por el impuesto que hacía, retenía la soja a la espera de que el gobierno cambie para ver si lo podía vender sin retención o con menos retención. Y así se fue degradando el país. Y un montón de otras cosas. La Argentina cumple la famosa regla del 3 por 1, en donde 1/3 de la población trabaja para que 2/3 de la población sean la maquinaria electoral que le permite al peronismo, o al kirchnerismo en este caso, permanecer en el poder. Entonces siempre 2/3 van a ser más que 1/3 a la hora de votar. Y por ello es que venían ganando. Hasta que un día se cansaron todos. Y ahí está la explicación de por qué Milei llega al gobierno. ¿Por qué estas elecciones son importantes? Porque Milei necesita que la composición parlamentaria no alcance un número donde el punto de equilibrio lo perjudique. ¿Cómo es que lo perjudicaría? Simple. Si hay un número del punto de equilibrio donde la composición de la Cámara podría él desalojarlo por medio de un juicio político o impeachment, como se lo conoce en el resto de los países, bueno, Milei tendría las horas contadas. ¿Por qué? Y porque el peronismo está necesitado de volver al poder. ¿Por qué está necesitado de volver al poder ahora? Porque lo necesita como
el tiburón necesita alimentarse. Entonces, esa es la cuestión por la cual las elecciones de medio término se han convertido en un punto bisagra. Ahora la otra pregunta es, ¿por qué el peronismo es alternativa habiendo hecho tanto daño? Bueno, primero y principal porque en la provincia de Buenos Aires, que es el mayor distrito electoral del país, es donde el peronismo o el kirchnerismo residual se ha hecho fuerte. Ahí precisamente tienen entre un 30 y un 40% de lo que sería el núcleo duro de sus electores, lo conforma el kirchnerismo a nivel nacional. Está ahí en la provincia de Buenos Aires. En septiembre hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, y obviamente las ganó el peronismo, ese peronismo de izquierda que es kirchnerismo. Axel Kicillof emerge entonces como la figura preponderante en este neo-kirchnerismo, en donde Cristina de Kirchner, procesada y condenada y presa a medias por corrupción, no es figura excluyente. Ahora es con Axel Kicillof con quien comparte cartelera, pero ella sigue estando ahí alentando a las masas, como se podría llegar a decir. Y no debería ser así. En una Argentina en donde todo es permisible, bueno, se permite que Cristina Kirchner, con tobillera electrónica, en la casa de su hija, desde el balcón, haga, digamos, prácticamente convierta eso en una tribuna y siga alentando a la gente para que vote a esa fuerza política, que es la que finalmente a ella la va a liberar si es que llegan al poder, la verdad que no está bueno, no es bueno para una democracia que eso ocurra. Pero bueno, la Argentina presenta esas fallas en cuanto a lo que se refiere a la política electoral y a la política penal, porque la verdad que Cristina Kirchner tendría que estar como está Bolsonaro en Brasil. No puede hablar, no lo dejan comunicarse por redes sociales, tiene prisión domiciliaria y es muy estricta. Bueno, Cristina Kirchner tendría que tener las mismas prerrogativas y no las cumple. Así Se- que bueno, no sé si esas respuestas alcanzan para la pregunta original. Señor Gustavo, y también es importante añadir que el presidente Javier Milei apenas va a cumplir su segundo año al mando de la nación. Esto también es importante puntualizarlo para que la audiencia entienda los grandes desafíos que tiene. Ya por supuesto adelantado una parte y probablemente esto se va a ver reflejado, ¿no?, en estas elecciones. Pero vamos a hacer una pausa para seguir analizando la situación en Argentina para que nos ayude a entender, también incluir elementos como el Fondo Monetario Internacional, la ayuda que le está ofreciendo Estados Unidos al país y cómo esto se va engranando y probablemente se exprese en estas legislativas y cuáles son las proyecciones quizás a mediano plazo de lo que podría suceder en el país. Estamos conversando con el señor Gustavo Mura, periodista, se conecta con nosotros desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, intentando explicarle a usted qué está pasando en el país, donde hay una presencia importante de venezolanos, con lo cual es muy importante comprender lo que está pasando allí en Argentina. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con este análisis.